En Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi esposo desapareció por década para luego volver el día de mi boda con otro hombre, revelando un secreto impactante. Hace aproximadamente 13 años, mi camino se cruzó con el de Chris. Aunque ambos estábamos involucrados sentimentalmente con otras personas en ese momento, forjamos una amistad que perduró a través del tiempo. Cuando finalmente me separé de mi pareja, Chris me sorprendió al proponerme una cita. Aquel primer encuentro marcó el inicio de una relación que, si bien fue apasionada, estuvo plagada de complicaciones y desafíos desde el principio. Mirando hacia atrás, reconozco que nuestra dinámica siempre fue caótica y poco saludable. En varias ocasiones a lo largo de nuestro noviazgo, Chris me fue infiel. El primer incidente ocurrió apenas un mes después de comenzar nuestra relación, durante un campamento de senderismo al que asistió con sus amigos. Allí utilizó un sitio de citas en línea para interactuar e intercambiar imágenes inapropiadas con una mujer mucho más joven. Al percibir un cambio en su comportamiento cuando regresó, decidí indagar y descubrí la verdad sobre su traición virtual. Lo enfrenté de inmediato, y él intentó justificarse argumentando que sus amigos le habían mostrado aquel sitio web. Minimizó la situación diciendo que solo se trataba de fotografías, pero le expresé claramente que ese tipo de conducta era inaceptable para mí. Mantuvimos una conversación sobre nuestros límites y, dado que nuestra relación recién comenzaba, opté por no darle mayor trascendencia al asunto. El segundo incidente involucró a su exnovia, con quien Chris mantuvo contacto durante los primeros 4 años de nuestra relación. Cada vez que ella rompía con un nuevo novio, buscaba consuelo en Chris, quien en lugar de bloquearla o ignorarla, respondía a sus mensajes e intentaba apaciguarla. Cuando lo confronté al respecto, él justificó su accionar, diciendo que solo le brindaba consejos inofensivos y que no debería molestarme. Incluso llegó a afirmar que ser amigo de una expareja no era algo fuera de lo común. Desconcertada por su actitud, sugerí que buscáramos ayuda terapéutica para abordar estos problemas en nuestra relación. A pesar de su reticencia inicial, logré convencerlo de asistir a algunas sesiones conmigo. Como resultado, nuestra comunicación comenzó a mejorar gradualmente y nuestra conexión se profundizó. Eventualmente, decidimos dar el siguiente paso y nos casamos en una íntima ceremonia rodeados de nuestros seres queridos. Durante ese periodo, nuestra relación floreció y nos sentíamos realmente felices juntos. Siempre habíamos dividido los gastos de manera equitativa, y eso no cambió después de nuestro matrimonio. Sin embargo, Chris atravesaba un momento complicado en su vida, lidiando con decisiones sobre su futuro profesional y la separación de sus padres. Por mi parte, me encontraba estudiando en una prestigiosa universidad y era una atleta destacada, con mi camino claramente trazado. Evitaba hablar sobre mis logros académicos para no hacerlo sentir menos, y trabajaba a tiempo parcial después de clases para cubrir mis gastos. Desafortunadamente, durante un entrenamiento comencé a experimentar dolor en mi brazo y en el área del pecho. Decidí realizarme un examen médico completo por precaución, y los resultados revelaron un desgarro en mi brazo que requería cirugía. Aunque me sentí desanimada al pensar en el tiempo que perdería de práctica, nada me preparó para la noticia que recibiría a continuación. Los análisis de sangre mostraron una anormalidad, y tras una inspección minuciosa, los médicos detectaron un tumor canceroso en mi pecho, afortunadamente en etapa 2. Llamé a Chris entre lágrimas para que acudiera al hospital, donde el doctor nos aseguró que todo estaría bien gracias a la detección temprana. El diagnóstico de cáncer marcó el inicio de un capítulo tumultuoso en nuestras vidas. Al principio, Chris fue un apoyo incondicional, investigando exhaustivamente sobre tratamientos y los mejores cirujanos para extirpar el tumor. Encontramos a un experto en Pittsburgh, y a pesar de las dificultades para conseguir una cita, resultó ser la mejor decisión que pudimos tomar. El cirujano nos advirtió sobre los riesgos de la cirugía y la posibilidad de tener que extraer tejido mamario. A Chris y a mí no nos importó mientras mi salud estuviera asegurada. La operación duró 4 horas y fue un éxito. Recuerdo a Chris llorando de alegría en mis brazos.
Sin embargo, la felicidad fue efímera. 3 semanas después, durante una prueba de rutina, descubrimos que el cáncer había regresado. Chris se volcó de lleno a idear un plan de recuperación junto al médico, mientras yo enfrentaba la cruda realidad de la quimioterapia y sus efectos secundarios. Durante los tratamientos, encontramos consuelo en la simplicidad de la compañía mutua, navegando juntos por ese territorio desconocido. La cirugía para extirpar nuevamente el tumor fue un punto de inflexión. El doctor me informó que esta vez deberían remover todo mi seno izquierdo. Tras reflexionar, le comuniqué mi decisión de someterme a una mastectomía bilateral. Tanto Chris como el cirujano se sorprendieron al escucharme. Chris intentó convencerme de que no era necesario extirpar el seno derecho, pero yo sabía que no quería volver a pasar por esto si el cáncer se extendía. Vivir con el miedo constante de una recurrencia era insoportable para mí. A pesar de la oposición de Chris, me mantuve firme en mi decisión. El día de la cirugía, Chris me rogó entre lágrimas que no lo hiciera, pero le expliqué que necesitaba anteponer mi bienestar. La operación resultó exitosa, y al finalizar el tratamiento, no solo llevaba las cicatrices físicas, sino también un renovado sentido de mí misma y una profunda apreciación por la fragilidad de la vida. Mis padres, que habían temido lo peor, finalmente pudieron sentirse aliviados al saber que estaba oficialmente libre de cáncer. Sin embargo, durante todo este proceso, noté un cambio inquietante en Chris. Evitaba mirarme a los ojos y se comunicaba con monosílabos. No podía entender qué le sucedía. Era como si se hubiera transformado, dejándome confundida y herida. Comenzó a buscar peleas sin motivo aparente, levantando un muro impenetrable entre nosotros. Por más que intentara hablar con él y preguntarle qué ocurría, se ponía a la defensiva o evadía la conversación por completo. Dolía profundamente, especialmente cuando más necesitaba su apoyo. Una noche, Chris llegó a casa borracho y las cosas empeoraron drásticamente. Pude sentir la tensión en el aire desde el momento en que cruzó la puerta. Le pregunté preocupada si estaba bien, pero en lugar de tranquilizarme, comenzó a reír de manera amarga y burlona. «No es como si pudieras hacer algo al respecto», espetó. Desconcertada, insistí en saber qué le ocurría, buscando una explicación para su repentina hostilidad. Él continuó riendo, claramente intoxicado. Finalmente, soltó algo que me dejó atónita. ¿Cómo puedo ser feliz cuando vivo con un hombre? No podía creer lo que estaba escuchando. Prosiguió diciendo que quería una esposa, pero ahora tenía un hombre. Todo porque había decidido someterme a una mastectomía. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras procesaba sus hirientes palabras. Confesó que odiaba verme desde la cirugía y que ya no se sentía atraído por mí. A pesar de mi llanto, traté de explicarle que no tuve otra opción, que el cáncer era peligroso y que no quería arriesgarme a enfrentarlo nuevamente. Tuve la fortuna de sobrevivir, pero no podía soportar el temor constante de que regresara. Él me gritó, afirmando que haberme extirpado los senos me hacía ver más fea. Esa noche fue peor que cuando recibí el diagnóstico de cáncer. Mientras Chris se desmayaba en el sofá, yo lloraba sola en nuestra cama, temiendo perderlo para siempre ahora que conocía su opinión sobre mi apariencia tras la cirugía. Pasé la noche en vela, dando vueltas en la cama, hasta que el agotamiento finalmente me venció en las primeras horas de la mañana. Al despertar, busqué desesperadamente a Chris, esperando que las dolorosas palabras de la noche anterior hubieran sido solo una pesadilla. Recorrí la casa en silencio, llamándolo por su nombre, pero no había rastro de él. Al bajar las escaleras noté un silencio inusual. El sofá donde había dormido estaba vacío. El pánico se apoderó de mí mientras revisaba cada habitación, anhelando verlo y encontrarle sentido a lo sucedido. Fue entonces cuando descubrí una nota pegada en la nevera, con unas pocas palabras escritas en un pequeño trozo de papel. «He terminado contigo». Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Intenté llamarlo incesantemente, pero no obtuve respuesta. Sus pertenencias habían desaparecido, su auto no estaba en la entrada y era como si se hubiera esfumado en el aire. En estado de shock, contacté a sus padres,
esperando que pudieran arrojar luz sobre su abrupta partida. Para mi sorpresa, estaban tan desconcertados y conmocionados como yo. No tenían idea de su paradero ni de lo que había ocurrido entre nosotros. Fue un momento surrealista de aislamiento, darme cuenta de que la persona alrededor de la cual había construido mi vida se había ido sin dejar rastro, dejando un vacío que parecía insuperable. Llamé a mis padres, quienes acudieron de inmediato a mi lado. Les relaté lo sucedido entre Chris y yo la noche anterior. Mi padre se enfureció al enterarse de que Chris me había llamado hombre, mientras mi madre seguía intentando contactarlo y buscando pistas por la casa. Afortunadamente, los padres de Chris también llegaron, preocupados por el pánico en mi voz. Todos estábamos realmente angustiados. Apenas podía funcionar. Mi mente se dirigía constantemente al peor escenario posible. Puedo afirmar con sinceridad que el dolor de aquella mañana eclipsó incluso los momentos más oscuros de mi diagnóstico de cáncer. La incertidumbre y la repentina partida de Chris me dejaron luchando con una profunda sensación de pérdida, sin ningún tipo de cierre. Acudimos a la comisaría para presentar una denuncia por desaparición, pero al tratarse de un adulto que había empacado sus pertenencias y se había llevado su vehículo, estaba claro que simplemente me había abandonado. Al regresar a casa esa noche, fue como entrar en un vacío, un espacio que alguna vez rebosó de risas compartidas y calidez. Ahora resonaba con el inquietante silencio del abandono. Los días se convirtieron en noches, y me encontré llorando durante horas, aferrándome a la esperanza de que regresara por la puerta, listo para disculparse, o al menos explicar todo esto. La casa, que una vez estuvo llena con el murmullo de nuestra vida compartida, ahora se sentía desolada. Me aferré a la creencia de que tal vez esto era solo un terrible malentendido y que volvería para arreglar las cosas. Lo llamaba incesantemente, sintiendo cómo mi corazón se hundía con cada llamada sin respuesta. Era como si hubiera desaparecido de mi vida, dejando un doloroso vacío que ninguna cantidad de lágrimas podría llenar. Mis padres, percibiendo la profundidad de mi desesperación, decidieron quedarse conmigo durante unos días. Pero fue realmente difícil para mi padre ir a su trabajo, ya que mi casa estaba bastante lejos de la suya. Por lo tanto, intenté mantenerme fuerte frente a ellos, para que no tuvieran que preocuparse más por mí, y eventualmente regresaron a su hogar. Una vez más, me encontraba completamente sola, vagando por la casa, demasiado triste para hacer cualquier otra cosa. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de confusión, dolor y un profundo anhelo de respuestas que parecían eludirme. No podía creer que mi esposo de 10 años hubiera desaparecido de mi vida sin ninguna explicación. Eventualmente decidí que ya era suficiente. Por más que estuviera de duelo, quería retomar mi entrenamiento y comencé a tomar clases universitarias en línea para poder graduarme. Hubo mucha terapia, llantos y colapsos mentales, pero sabía que tenía que seguir adelante. Algunos hombres me invitaron a salir y traté de tener algunas citas, pero simplemente no podía sacar a Chris de mi mente. Desde entonces me gradué con 2 títulos y conseguí un excelente trabajo. He sanado mucho a través de la terapia y he trabajado arduamente en mí misma para ser mejor y más fuerte. Conocí a Paul mientras trabajábamos. Él era uno de mis clientes y nunca busqué salir con él. Pero a medida que interactuábamos, pude percibir la atracción mutua. Cuando nuestro contrato laboral finalizó y ya no era mi cliente, Paul me sorprendió al invitarme a salir. Me sentía halagada, pero intenté rechazar su propuesta, explicándole que no estaba buscando una relación en ese momento. Sin embargo, él insistió en que al menos tomáramos un café juntos. Ese único encuentro con Paul resultó ser un punto de inflexión en mi vida. Durante el café, compartimos nuestro pasado, nuestros sueños y los desafíos que habíamos enfrentado. Fue refrescante estar cerca de alguien que escuchaba sin juzgar, y sentí una conexión que no había experimentado en mucho tiempo. Poco a poco, Paul se convirtió en una fuente de fortaleza y apoyo, ayudándome a superar el dolor de mi pasado. Compartimos risas, sueños y dificultades mientras nuestra amistad florecía en algo más,
Me di cuenta de que potencialmente podría haber un futuro junto a él. La bondad, la comprensión y el genuino cuidado de Paul me ayudaron a reconstruir mi confianza en el amor. Con su aliento, continué con la terapia, abordando las cicatrices e inseguridades que habían surgido de mi matrimonio fallido. No fue un camino fácil, pero su apoyo inquebrantable lo hizo menos desalentador. Cuando me percaté por primera vez de que me estaba enamorando de él, recuerdo haberme sentido tan culpable que llamé a mi madre llorando. Ella me consoló, asegurándome que buscar la felicidad no estaba mal, especialmente considerando que Chris había estado ausente durante tantos años sin ningún contacto. Tomando el consejo de mi madre en serio, decidí que era hora de enfrentar la realidad de mi matrimonio. Me comuniqué con la familia de Chris, quienes siempre me habían apoyado y mantenido en contacto conmigo. Tuvimos una conversación conmovedora en la que les expliqué mi decisión de divorciarme de Chris. Ellos comprendieron que este paso era necesario para mi propio bienestar, ya que habían sido testigos del doloroso recorrido que había soportado. Me reuní con un abogado para analizar todo el proceso legal de divorciarme de alguien que había estado ausente durante tanto tiempo. El abogado me explicó el concepto de divorcio por abandono, una forma de poner fin a un matrimonio cuando una de las partes ha desaparecido por años. Fue un paso más hacia el cierre, una formalidad necesaria para avanzar oficial y legalmente de este matrimonio. Tomó un poco de tiempo, pero finalmente estuve legalmente divorciada de Chris. Me sentía devastada y confundida acerca de mis emociones. Por un lado, estaba legalmente soltera después de tanto tiempo, pero por otro, aún me embargaba un sentimiento de culpa por haberme divorciado. Sin embargo, decidí enfocarme en mi carrera y en mi relación con Paul, quien había sido dulce y solidario conmigo a lo largo de todo este proceso. Durante el último año y medio nos hemos acercado cada vez más. Paul es diferente a cualquier persona que haya conocido. Me hace reír de una manera que llega hasta lo más profundo de mi alma. Su amor es sincero y genuino, y nunca duda en mostrar al mundo cuánto le importo. He encontrado una felicidad sin filtros a su lado que me ha hecho olvidar los dolores de mi pasado. Mis padres, que habían vivido los altibajos conmigo, también lo adoran. En Paul he descubierto un compañero que me acepta tal como soy, cicatrices y todo. Así que cuando decidió proponerme matrimonio hace 3 meses, me embargó una eufórica alegría. Fue un momento hermoso, que se sintió como la culminación perfecta del amor y el apoyo que habíamos construido juntos. Mientras se arrodillaba, mi corazón latía con emoción, y las lágrimas que brotaron de mis ojos eran de felicidad y gratitud. No pude contener mi emoción. De inmediato, llamé a mis padres para compartir la maravillosa noticia. Su alegría reflejaba la mía, y celebramos la próxima unión con risas y lágrimas de felicidad. Paul y yo no perdimos tiempo en comenzar a planificar nuestra boda, entusiasmados ante la perspectiva de construir una vida juntos. Hoy es el día en que estoy a punto de casarme con el hombre de mis sueños. Se supone que este debería ser un día de absoluta felicidad. Pero aquí estoy, sentada en el baño, llorando mientras escribo esto. Verás, la mañana comenzó de manera bastante normal. Pasé la noche en la casa de mis padres, ya que la novia y el novio no debían verse antes de la boda. Junto a mi madre y el resto de las damas de honor, nos arreglamos en la casa y nos dirigimos al lugar de la ceremonia. Mientras estaba ocupada con las sesiones de fotos junto a mis damas de honor, vi entrar a la madre de Chris al recinto. Miró a su alrededor y me vio. Le di una sonrisa educada y ella me saludó con la mano. Luego se acercó a mi madre y comenzó a susurrarle algo. Las dos se dirigieron a un rincón, hablando intensamente entre sí. 10 minutos después, mi madre se me acercó en medio de la sesión de fotos y me dijo que tenía algo urgente que decirme. La miré y supe que algo andaba mal. Me disculpé con todos con el pretexto de que necesitaba ir a mi habitación a retocarme. La expresión solemne en el rostro de mi madre cuando cerró la puerta detrás de nosotras me inquietó. De inmediato, sintiendo que algo no estaba bien, le pregunté si le había sucedido algo a Paul. Mi corazón latía con miedo.
ella negó con la cabeza y con un semblante grave me hizo un gesto para que me sentara. Respirando profundamente, me acomodé en una silla, con los ojos fijos en mi madre. Sentí un nudo de ansiedad formándose en mi estómago mientras ella comenzaba a hablar. Me dijo que esa misma mañana, la madre de Chris había recibido una llamada de él. Mis ojos se abrieron de par en par, atónita, mientras luchaba por comprender las palabras que acababa de pronunciar. Mi madre continuó, revelando que aparentemente Chris estaba vivo y bien, y actualmente residía en Canadá. Había estado ocultando su paradero a todos, incluidos sus propios padres. Solo su hermana mayor había sido informada de este secreto, ya que mantenía una estrecha relación con ella. La razón por la que Chris se había comunicado con sus padres era que se había enterado de mi inminente boda y quería encontrarse conmigo para contarme la verdad. Aparentemente, había intentado llamarme varias veces, pero mi número había cambiado a lo largo de los años. Luego intentó contactar a mi madre, quien había dejado su teléfono en casa. Como último recurso para localizarme, había llamado a sus padres y les había revelado la verdad. Comprensiblemente, sus padres estaban furiosos con él por haber desaparecido de la vida de todos sin dejar rastro ni explicación. Su madre, a regañadientes, se había acercado a la mía y le había contado todo, ya que sentía que yo necesitaba saberlo antes de casarme, solo por si acaso. Al escuchar la noticia, una mezcla de emociones me invadió. Incredulidad, enojo y una extraña sensación de alivio al saber que Chris estaba con vida. Mis piernas temblaban y desde entonces he estado llorando, mientras todos me esperan para continuar con mi boda. Todavía estoy confundida mientras escribo esto. No entiendo por qué Chris esperó tanto tiempo para decirme la verdad. ¿Por qué no simplemente se divorció de mí y me dejó como una persona normal? Todas estas preguntas pasan por mi cabeza cuando ni siquiera debería estar pensando en mi ex esposo en el día de mi boda. Me pregunto si, ya que me estoy casando con otro hombre, ¿por qué no intenté con más ahínco encontrar a Chris? Actualización 1. Quiero agradecer a todos por sus cientos y cientos de comentarios. Supongo que prácticamente todos concuerdan en que no soy la villana de esta historia. A pesar de algunas especulaciones, decidí seguir adelante con mi matrimonio con Paul. Obviamente, estoy completamente enamorada de él y nadie puede interponerse en nuestro camino. Paul ya está al tanto del contacto de Chris y está tan perplejo como yo. Cuando escribí esta publicación la semana pasada, estaba experimentando una vorágine de emociones. Por lo tanto, en el calor del momento, me sentía un poco confundida y quería saber si había hecho algo mal. Ahora entiendo, con una mente más clara después de leer todos sus comentarios y hablar con mi familia, que no tengo que pasar ni un momento más sintiéndome culpable por Chris. Me alegra haber avanzado hacia una relación mucho más saludable con mi ahora esposo Paul, y somos muy felices juntos. Actualización 2. Ha transcurrido un mes desde mi última actualización. No había contactado a Chris, pero de la nada terminó enviándome un correo electrónico, hablando sobre por qué se fue y tratando de justificar sus acciones. Esto es lo que escribió. Quiero comenzar diciendo que te debo una disculpa sincera por haber desaparecido de tu vida, sin ninguna explicación ni cierre durante los últimos 10 años. He luchado con mi decisión y su impacto en ti. Quiero que sepas que no fue una decisión fácil dejarte. No pude aceptar en quién te habías convertido después de tu cirugía, y traté de quedarme. Nunca quise hacerte daño, y desde entonces he lamentado mi decisión, pero estaba demasiado avergonzado para regresar y pedir perdón. Sinceramente, espero que la vida te haya tratado bien en todos estos años. No mereces nada más que felicidad, y espero que la hayas encontrado, especialmente en tu segundo matrimonio. Entiendo si sientes resentimiento o enojo hacia mí. Me encantaría tener la oportunidad de hablar más para darte el cierre que mereces y explicarme. Por favor, siéntete libre de responder cuando estés lista. Estoy aquí y dispuesto a escuchar. Deseándote paz y felicidad, Chris. Cuando recibí el correo electrónico de Chris, una mezcla de emociones me invadió. Sentí una sensación de incredulidad y enojo ante su audacia de contactarme después de tantos años.
Incierta sobre cómo procesar esta comunicación inesperada, decidí compartirlo con Paul. Leímos el correo electrónico juntos, reconociendo que era extremadamente extraño que Chris me escribiera esto. Aunque opté por no comunicarme con él, ambos coincidimos en que involucrarme con Chris no serviría para ningún propósito positivo en mi vida. Por lo tanto, no le respondí y simplemente bloqueé su dirección de correo electrónico. También he hablado con mis padres al respecto y entienden mi postura con esta decisión. He encontrado un sentido renovado de cierre respecto a mi pasado. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización y la vida ha sido positiva desde que bloqueé a Chris. No ha habido intentos de contacto adicionales, lo que me ha permitido concentrarme en los maravillosos acontecimientos de mi vida. Recientemente, descubrí que estoy embarazada y no podría estar más feliz de compartir esta feliz noticia. No puedo esperar para ser madre y conocer a mi bebé pronto. La anticipación de este momento ha tardado mucho en llegar y Paul comparte mi emoción. Quería compartir esta feliz actualización con todos, por si alguno aún estaba buscando saber cómo ha evolucionado mi historia. La inesperada alegría encontrada en la compañía de Paul me ha demostrado que la vida tiene una forma de sorprendernos con nuevos comienzos, incluso cuando menos lo esperamos. Y todos merecen encontrar este tipo de felicidad algún día.